¿Cómo les va? ¿Qué tal? Soy el doctor Adrián Andrés Basalo. En este video 2 seguimos viendo lo que es cuestión previa. Recuerden que en el video 1 vimos concepto de cuestión previa, dijimos que la característica positiva del tipo legal de la norma de derecho internacional privado. Vimos también las teorías de la jerarquización y la teoría de la equivalencia o equiparación. Teoría de la jerarquización tiene dos criterios, el ideal o lógico y el real o procesal. El criterio ideal, el derecho aplicable a la cuestión previa, cuestión condicionante, es aplicado a la cuestión principal, cuestión condicionada. A la inversa, el criterio real, el derecho aplicable a la cuestión principal, cuestión condicionada, es aplicado a la cuestión previa, cuestión condicionante. Y la otra teoría que se enfrenta con la de la jerarquización es la teoría de la equivalencia o equiparación. En el caso, cada cuestión invariablemente se va a regir por su propio derecho. En este video 2 vamos a ver los casos Pono Canamale, del 21 de 4 de 1931, caso Grimaldi, Miguel Ángel, 22 de 12 de 1948, y las fuentes convencional, como es la CIP 2, sobre normas generales de derecho internacional privado, artículo 8, y la fuente interna, que es el artículo 2595, Código Civil y Comercial, en el inciso C. En el siglo XX comenzó el problema de la cuestión previa y fue incorporado recién en el ámbito del derecho internacional privado en el año 1931 con el caso Pono Canamale versus Nadimo Topole. Se trata de una familia inglesa originaria de la India, momento que era territorio de la colonia británica, donde habitaba, tenía varios hijos legítimos y un hijo adoptivo, de nombre Socalingham. El padre tenía varios bienes inmuebles en territorio francés, esto era en la colonia de Cochinchina. El hijo adoptivo falleció primero que su padre y deja un hijo legítimo. El abuelo adoptivo deshereda por testamento ante notario de las Indias francesas a su nieto. Al fallecer, se inicia la sucesión, la madre actora en el proceso, impugna el testamento y el Tribunal de Casación francés rechaza la demanda a sostener que si bien la adopción es válida conforme al derecho hindú, ello no era válido de acuerdo a lo que establece la ley francesa, en donde tramita el proceso sucesorio, en virtud de que el Código Civil de Francia establece que la adopción existiendo hijos legítimos es inválida, por lo tanto el nieto no tiene derecho a heredar. En este fallo del Tribunal de Casación francés se aplicó el criterio real o procesal, donde la cuestión principal prevalece sobre la cuestión previa, es decir, sobre la validez de la adopción. El otro caso es el de Miguel Ángel Grimaldi sobre sucesión. El señor Grimaldi, Miguel Ángel, adoptó en Italia conforme al Código Civil de ese país. Él tenía nacionalidad y domicilio en Italia, a concepción de Paola Grimaldi, de la misma nacionalidad y domicilio. 6 años más tarde fallece Miguel y deja como única heredera a su hija Concepción. El causante, además, dejó en nuestro país dos bienes relictos, que era un inmueble y una cuenta corriente. Y ambos bienes son reclamados por el fisco argentino, que era el Consejo Nacional de Educación. Al presentarse Concepción en la sucesión, el juez de primera instancia le niega vocación hereditaria al sostener que la adopción es inválida e incompatible con el orden público argentino, ya que en ese momento en nuestro país no se admitía. La Cámara, por el contrario, al apelarse, establece que, de acuerdo al derecho italiano, la adopción es válida y compatible con el orden público internacional argentino, y además tenemos que tener en cuenta que ya en septiembre de 1948 estaba vigente la ley de adopción. Pero en este caso, la Cámara resolvió lo siguiente. En cuanto al bien inmueble situado en Argentina, el derecho argentino, que es la sucesión del inmueble situado en la República Argentina, impera sobre la validez de la adopción. Por lo tanto, Concepción no tiene derecho a heredar, porque en este caso el derecho civil argentino prevalece sobre la validez de la adopción, sobre la cuestión previa. Pero en cuanto a la cuenta corriente, se rigió por los artículos 3283 y 3612 del Código Civil de Vélez, que se basan básicamente en
la ley del último domicilio del causante, y como era en Italia, tuvo derecho Concepción a heredar lo que estaba en la cuenta corriente. Tenemos que destacar, teniendo en cuenta estos dos casos, y además de la teoría de la jerarquización, dijimos que hay dos criterios, el ideal lógico y el real o procesal. Podemos decir que hay dos corrientes que sostienen la teoría de la jerarquización con el imperio del derecho internacional privado, que en el caso Ponocanamale y Grimaldi sostienen ellos que a la validez de la adopción no se debió haber aplicado el derecho civil francés o argentino, sino el derecho civil que el derecho internacional privado de aquel país, es decir, francés o argentino, declara competente. La otra corriente que sostiene la jerarquización con el imperio de derecho privado es lo que vimos en estos casos. En el caso Ponocanamale, acá prevaleció el derecho privado, fue con imperio de derecho privado. ¿Por qué? Porque el derecho francés impera sobre la validez de la adopción, es decir, el derecho civil de Francia determinó el derecho aplicable a la cuestión previa. Y en el caso Grimaldi, que si bien se utilizó la teoría de la equivalencia o de la equiparación, en la parte que es del bien inmueble, se aplicó también el imperio de derecho privado. ¿Por qué? El derecho argentino, en esta parte, determina que la ley, en lugar de situación del inmueble, determina el derecho aplicable a la validez de la adopción. Por lo tanto, en esa parte sí imperó el criterio de derecho privado. Y en cuanto a la fuente convencional, tenemos que destacar la CIDIP II sobre normas generales de derecho internacional privado, el artículo 8, que dice que las cuestiones previas, preliminares o incidentales que surjan con motivo de una cuestión principal no se resolverán necesariamente con arreglo a la ley de este último. Es decir, que nos está dando a entender que en este artículo 8 de la CIDIP II, que necesariamente no se resolverán conforme al criterio real o procesal. Y en todo de la fuente interna tenemos el artículo 2595, inciso C. Tiene tres partes, inciso A, B y la tercera, que es el inciso C. Y acá lo que entendemos nosotros, si bien hay muchos autores que dicen que el código no soluciona de manera general el problema de la cuestión previa, no tiene disposiciones que nos den una solución general, tenemos que destacar el artículo 2595, inciso C, que acá manejan el criterio de la teoría de la equivalencia o equiparación, porque el artículo dice que si los diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o las diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias, respetando las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. Y acá lo que vemos es la teoría de la equivalencia y además el método de adaptación y sintético judicial, porque lo que se busca es cuando si los diversos derechos son aplicables a distintos aspectos de una misma situación jurídica o las relaciones jurídicas comprenden un mismo caso y esto puede dar lugar a un resultado injusto o incoherente. Para evitar esas incoherencias, el juez lo que va a hacer es adaptar los distintos derechos para aplicar a ese caso concreto y luego, a posteriori, el juez va a hacer una síntesis para dictar la sentencia. Hasta acá lo que vimos es cuestión previa. Les voy a recordar todo lo que vimos en el video número 1. Vimos el concepto de cuestión previa. Dijimos que la característica positiva del tipo legal de la norma de derecho internacional privado, norma de conflicto o de colisión, también denominada, o norma indirecta. Las diversas teorías, la teoría de la jerarquización, criterio ideal o lógico, y el real o procesal, y la otra teoría, que es la teoría de la equivalencia o equiparación. Y vimos estos dos casos, caso Ponocanamale,
del 21 de 4 de 1931 y el caso Grimaldi y Miguel Ángel, 22 de 12 de 1948. Y ahora destacamos estas fuentes como es Fuente Convencional Internacional, que es la CIDIP 2 sobre normas generales, artículo 8, y la fuente interna, artículo 2595 del Código Civil y Comercial Unificado de la Nación, inciso C. No obstante, en otros videos sucesivos vamos a seguir ampliando sobre estos temas, vamos a analizar mucho más, pero acá lo que vimos es una noción muy básica y espero haberles aclarado muchos temas referidos a la cuestión previa. Nos vemos la próxima. Ha sido un gusto.